práctica. Bienvenidos a todas las personas, todas las de la parroquia del Señor de la Misericordia. Al frente está el padre Juan Carlos González, y del Cristo de la Montaña, el párroco es el padre Gerardo Carrizales. Bienvenidos todos ustedes. Voy a leer el texto que vamos a reflexionar, que es Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. A través de la plática habrá oportunidad de volver al texto. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen de Isaías el profeta, y al desenrollarlo encontró el texto donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Pero se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo: con seguridad ustedes me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En tiempos de Elías había muchas viudas en Israel cuando dejó de llover durante 3 años y medio y todo el país sufrió hambre. Pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta en la región de Sidón. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Pues iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que el Espíritu nos ayude a comprender la palabra que Cristo nos ha proclamado, que nos ayude a entender al enviado del Padre y a comprender su misión. Pues buenas noches a todos ustedes, todas las personas que nos acompañan. Voy a presentarles una este texto de Lucas 4, 16, 30, que parafraseando puesto: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su suerte final? Vamos a decir que San Lucas nos presenta una primera escena de la actividad de Jesús, donde nos muestra
¿Quién es Jesús? El enviado del Padre, el ungido por el Espíritu, que tiene la misión de llevar la buena noticia de salvación, de liberar a los cautivos, de preocuparse sobre todo por la gente pobre y marginada, de ser una misión que abarca también a los extranjeros, una misión universalista. Y también logramos captar cuál es la reacción de la gente ante la enseñanza y la actividad de Jesús. En un primer momento, una aceptación, después una duda y luego un rechazo. Y así esta escena se convierte de alguna manera en una imagen de la persona de Jesús, en una síntesis de su persona, de su misión, de su suerte final, una especie de sinopsis que podríamos llamar, como ahora llaman, así a la sinopsis de las películas o de las series. Se presenta aquí, en resumen, todo lo que pertenece a Jesús. Vamos a iniciar recordando que se trata de una escena singular en la obra de San Lucas. En la obra lucana, en el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que son como los dos tomos que componen la obra de San Lucas. Como sucede en varios textos del Evangelio de San Lucas, pues evidentemente tiene sus textos similares en Marcos y en Mateo. En Marcos y en Mateo coinciden en que Jesús va a la sinagoga de su pueblo, a Nazaret, a predicar o a enseñar. También coinciden en que Jesús habla del profeta que no es recibido bien en su patria. Y es similar la reacción de los oyentes. En un primer momento suscita la admiración, la aprobación de sus oyentes. Después vienen las dudas, los interrogantes, la sospecha y al final la incredulidad o el rechazo. Digamos, esos tres elementos señalados aquí brevemente, pues están presentes en Mateo y en Marcos. Pero San Lucas tiene una escena muy singular por elementos muy propios de él. ¿Cuáles son estos elementos propios? En primer lugar, la lectura, pongo entre comillas, en sentido, Jesús se levantó a leer, no se dice que haya leído, se supone, pero el énfasis de San Lucas es para ver cómo interpreta ese texto el mismo. Y la apropiación del texto que lee de Isaías capítulo 61 fundamentalmente. Entonces, eso es propio y exclusivo del Evangelio de San Lucas. También el refrán que le dicen, médico, cúrate a ti mismo, que lo pronuncia Jesús, diciendo ustedes me dirán eso, y que hace alusión a la actividad que ya realizó en otra ciudad, en Cafarnaún, que también realice eso mismo allí en la sinagoga de Nazaret. La referencia a dos profetas importantes del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, que vivieron en el siglo IX y realizaron su actividad sobre todo en la parte norte, en el reino del norte o reino de Israel. Cómo Jesús toma hechos fundamentales que sobrepasan los límites de Israel. O sea, él alude a las actividades que tuvieron esos dos profetas fuera del territorio de Israel o fuera de los israelitas. La actividad en Sidón y el envío a Naamán, el sirio. En la reacción de ellos, pues es similar en el sentido primero la admiración, luego la sospecha y la duda, y aquí la reacción de ira, eso es propio de San Lucas.
intentan despeñarlo, pero Jesús pasa en medio de ellos y sigue su camino. Todos estos elementos, que ocupan bastante parte del texto, son propios de San Lucas. No coinciden con lo de Mateo ni lo de Marcos. Y también con San Lucas el hecho de que está colocado al inicio del ministerio. Como lo dice explícitamente, ya se hace alusión a la actividad en Cafarnaún, pero aún no viene narrada esa actividad. Vendrá narrada en los versos 31 al 44, y aquí estamos de los versos 16 al 30. Entonces, pone como primer relato de la actividad ministerial de Jesús. Esto abre el ministerio de Jesús después del bautismo de él y de las tentaciones que ha sufrido. Entonces, esto lo hace que sea una escena singular en el Evangelio de San Lucas. Veamos las circunstancias de la escena. Nos dice el texto: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Esta es la actual Nazaret de Galilea. Antes era un pueblito chiquitito, casi un ranchito, podríamos decir, 200, 300 habitantes a lo sumo. Nos habla pues de Nazaret. Ya había hablado cuando la anunciación de la Virgen estaba en Nazaret. Después, cuando José recibe la orden de ir a censarse, pues estaba en Nazaret y se dirige a Belén. Después de la presentación de Jesús en el templo, se nos dice que regresaron a Nazaret. Y cuando Jesús se pierde en el templo, después vuelven de nuevo a Nazaret. O sea, ya había sido mencionado Nazaret. Es el lugar donde se va a realizar. Y es en la sinagoga el día del sábado. Las sinagogas eran el lugar donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios, para darle gracias por los beneficios recibidos. A diferencia del templo, que era único y que estaba en Jerusalén, las sinagogas estaban en todos los lugares. Ahí se reunían los judíos para escuchar la palabra. ¿Cuál es la diferencia con el templo? En el templo se hacen también los sacrificios. En las sinagogas no se hacen los sacrificios, solo se escucha la palabra de Dios. El sábado, pues, era el día en que principalmente se reunía la comunidad en la sinagoga. Era el día de descanso, ya dedicado a Dios, ya dedicado también al descanso de todas las personas, de sus siervos, de sus animales, de todos. ¿A qué se reunían en la sinagoga? Pues a orar y a leer el rollo de la ley y de los profetas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 14-42, pues nos habla de cuando están en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y ahí Pablo y Bernabé están ahí atentos. Después Pablo toma la palabra y predica allí en esa sinagoga. Jesús también muchas ocasiones se nos dice que enseñaba en las sinagogas, como después cuando va a Jerusalén también enseña en el templo. Es una actividad hasta cierto punto normal de Jesús. Y aquí dos mapas para situarnos brevemente. Acá está Galilea, estamos en esta región. Ahí está Nazaret, en Galilea. Después la otra región es Samaria. Y la última, Judea. Aquí está Jerusalén. Aquí tenemos el lago de Genesaret, o a veces mar de Galilea se le llama. Aquí baja el Jordán, que desemboca en el mar muerto. En la Biblia le llaman el mar de la sal, por
tanta sal que tiene y que hace imposible la vida de los peces. En un mosaico de Madabá, en Jordania, se ve en el río Jordán que un pez está llegando y se está devolviendo por el Jordán. No quiere llegar al mar muerto, porque ahí perdería la vida. Entonces, en la Biblia se le llama mar de la sal. Nosotros lo conocemos como mar muerto. Está por debajo del mar Mediterráneo, 400 metros aquí. Es la parte más profunda de la tierra. Aquí tenemos también pues, las regiones Galilea, Samaria y Judea. Después el texto de Isaías y la apropiación por Jesús. La lectura, como les digo, es implícita. Lucas quiere fijarse sobre todo en el comentario que hace Jesús del texto. Y se le entregaron el volumen de Isaías, el profeta, y al desenrollarlo encontró el texto donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Este es el texto que Jesús lee, tomado del profeta Isaías, básicamente del capítulo 61. Hay alguna otra edición del capítulo 59. Jesús, ¿quién es? De acuerdo al texto, es el hombre que está ungido por el Espíritu de Dios, que ha sido enviado, nos lo decimos, por su Padre Dios. En Hechos capítulo 10, verso 38, que es el discurso que San Pedro tiene en la casa de Cornelio, dice así el texto en 10:38: Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y es enviado del Espíritu. Desde el momento del bautismo en 3:22 se habla que el Espíritu descendió en Jesús. Y en el capítulo 4 se nos dice, el verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo conducía por el desierto. Y en el verso 14, Jesús volvió a Galilea llevado por la fuerza del Espíritu. Y así va a Nazaret. Y en Nazaret lee ese texto de Isaías. Entonces, el ungido, en hebreo el Mesías, en griego el Christos, o sea, Mesías y Cristo significan lo mismo, ungido. La palabra Mesías tiene origen hebreo o arameo, la palabra Cristo origen griego, pero quiere decir ungido, ungido por el Espíritu Santo que recibió desde el momento del bautismo, por el Espíritu que lo condujo en el desierto a las tentaciones, por el Espíritu que lo condujo a las sinagogas de Galilea. Es enviado por Dios, enviado por el Padre Dios. Esos son unos aspectos de la persona de Jesús. ¿Cuál es su misión? Dice, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. El evangelio, eso significa buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De que el reino de Dios ya está en medio de ellos, que la victoria sobre el mal ya está en Jesús, que Jesús realiza diversas señales de esa presencia del reino.
al predicar a los pobres, al dirigirse de manera especial a los marginados, a los a la gente que nadie le hace caso. Jesús se dirige de manera especial. Su evangelio es para todas las personas, pero tiene unos destinatarios privilegiados, los pobres. Jesús en diversas ocasiones se nos dice que anuncia la buena noticia del reino o que enseña la palabra de Dios en diversos textos de la Escritura. Perdón. ¿Cuál es la misión de él? Podríamos sintetizarla en esos dos verbos, evangelizar y liberar. Liberar pues son acciones, obras, evangelizar son palabras. Obras y palabras tan íntimamente unidas. Dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos. Jesús, pues, se nos presenta en el Evangelio de San Lucas como el Salvador. Él salvará a su pueblo. Les ha nacido hoy el Salvador del mundo. Y es una salvación que alcanza a todos los pueblos. Cuando el encuentro con Zaqueo, en Lucas 19, 9 al 10, dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, Jesús es el Salvador. Y como señal de esa salvación, de esa liberación, realiza milagros, devuelve la salud a los enfermos y realiza exorcismos. Para entender lo de los exorcismos, hay que pensar que en la antigüedad muchas enfermedades se le atribuían al poder del demonio. Por ejemplo, tiene un demonio mudo, si la persona es muda. Entonces el causante es el demonio, según ellos. Tiene un demonio que echa espumarajos, un demonio pues que en un epiléptico podríamos pensar. Entonces hay que entender esos exorcismos en esa mentalidad de aquel tiempo, que las enfermedades físicas o mentales provenían del demonio. Jesús se hace de esa idea y precisamente libera del demonio a muchos. Y sobre todo, Jesús ofrece el perdón de los pecados. Tenemos la famosa figura de Rembrandt de el padre que recibe al hijo que se había ido de la casa, que había malgastado su dinero. Es el Padre misericordioso. Todo el capítulo 15 nos presenta las tres parábolas de la misericordia. Y en la pasión recordamos también, por ejemplo, en 22:61 es cuando Jesús mira a Pedro que lo ha negado. La mirada de Jesús es una mirada de perdón, una mirada diciéndole, ya ves que tú solito no puedes, necesitas de mí para serme fiel. Y en el capítulo 23, la primera palabra de Jesús en San Lucas es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y después la segunda palabra de San Lucas es dirigida al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al final se les dice, ya resucitado Jesús, se dice que deben ir a predicar el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén. O sea, Jesús viene a perdonar nuestros pecados. Estos son los milagros en los exorcismos, son signos. Esta es una realidad
más profunda que nos afecta a todos nosotros. También viene a proclamar un año de gracia del Señor. Es interesante si comparamos el texto con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 2. Dice: a proclamar un año de gracia del Señor, día de venganza de nuestro Dios. San Lucas omite esto del día de venganza de nuestro Dios para señalar que lo que inaugura Jesús es un año no cronológico, sino un año perpetuo, un año continuo de gracia del Señor, de perdón del Señor, no de venganza a los enemigos, sino de ofrecimiento a todo mundo del perdón de Dios. Quizá el año de gracia evoca lo que era el año jubilar. Sabemos que había el año sabático, o sea, cada 7 años, el 7º año era sabático, así como en la semana, 6 años se trabajaba y 6 días se trabajaba y uno se descansaba. Así era algo similar el año sabático. Pero sobre todo el año jubilar, cuando eran 7 semanas de años. O sea, después del año 49, el año 50 era un año jubilar. Ahí todo pueden leer en Levítico 25, ahí todo lo que se refiere a eso. Pero es el reconocimiento de que Dios es el Padre providente de todos. Dios va a dar o ha dado el año anterior la cosecha para que alcance para este año también, en que no se va a cosechar. Y también el año jubilar era en contra de las diferencias sociales, restaurar el orden primordial. La tierra pertenece a todos. Dios nos ha dado los bienes de la creación a todas las personas y a todos los pueblos. No son para que algunos los acaparen, sino es para toda la humanidad, para todos los pueblos. Y segundo, las personas que eran esclavos recobraban la libertad, porque Dios quiere la libertad de todos sus hijos. Entonces, quien tenía deudas, se le perdonaban las deudas. Quien había perdido su tierra, se le devolvía su tierra. Quien estaba esclavo, comenzaba a estar libre. Era volver al orden original de Dios, donde la tierra pertenece a todos, la libertad también es un don para todas las personas. ¿Quiénes son los destinatarios privilegiados de su misión? Pues son los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Destinatarios privilegiados porque este es el modo de actuar de Dios. Leo lo que dice el Deuteronomio en el capítulo 10, verso 18, donde presenta primero a Dios, digamos, ante el universo. Voy a leer desde el verso 16. Circunciden sus corazones y ya no sean cabeza dura, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios grandioso, poderoso y admirable. ¿Y en qué está lo grandioso, poderoso y admirable? Dice que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él defiende al huérfano y a la viuda. Ama al migrante a quien da sustento y vestido. Ustedes deben amar al migrante porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Entonces, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, es el que defiende al huérfano y a la viuda,
dos clases de personas que estaban desprotegidas, que no tenían el apoyo, el huérfano de sus padres, la viuda de su esposo. En aquellos tiempos era más fuerte lo que era la viudez y la orfandad. Hoy se ha aligerado en algunas ocasiones, pero sigue habiendo problemas en todas esas situaciones. Dios está del lado del migrante, ama al migrante a quien da sustento y vestido. O sea, ese es el modo de actuar de Dios, es el modo de actuar de Cristo. En Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Señor, cuando te vimos a ti hambriento, sediento, enfermo, encarcelado, etc. E hicimos algo por ti. Cuando ustedes lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. O cuando ustedes dejaron de hacerlo con ellos, a mí me lo dejaron de hacer. Son destinatarios privilegiados, no son los exclusivos. La salvación de Cristo es para todas las personas del mundo, pobres y ricos. Claro, todos nos invita a ser hermanos, pero es para todos. Pero los privilegiados son pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Es una misma categoría de personas, pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, es decir, son las personas marginadas, excluidas, los pobres, aquellos que no les damos un lugar en la sociedad. ¿Por qué son bienaventurados? No porque Cristo venga a canonizar su situación de marginación, ni mucho menos de miseria, sino porque viene a llamarnos a transformar esta realidad, sobre todo sabiendo compartir los bienes que tenemos, compartir lo que somos y lo que tenemos con los demás, no acaparar para nosotros. En ese aspecto son bienaventurados ellos, son los primeros destinatarios de la buena noticia de salvación, porque están desprotegidos y Dios los protege. Como el padre y la madre protegen al niño, al hijo que es más débil, que es más frágil, que es más limitado, que tiene capacidades distintas, pues le tienen un amor preferencial a ellos. Quieren a todos los hijos, pero de manera especial a esta persona que está sufriendo. No para dejarla ahí, sino para ayudarle a que crezca, a que en la medida que se pueda, él pues tenga la posibilidad de salir adelante, de luchar por sí mismo. Jesús también no quiere que siga habiendo esa marginación, sino que todos nosotros nos convirtamos en verdaderos hermanos. Y luego viene la apropiación del texto de Isaías. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. O sea, esa es, digamos, toda la homilía de Jesús. La lectura que escuchamos se cumple hoy, porque he venido a anunciar la buena noticia a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Entonces, Jesús es la plenitud de los tiempos. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el revelador por excelencia. Jesús también interpreta las escrituras, como lo hará con los discípulos de Maús, como lo hará con los 11 y los demás miembros de la comunidad que están reunidos en el cenáculo.
Jesús interpreta las escrituras, les hace ver todo lo que estaba escrito sobre él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego este adverbio se ha cumplido hoy. Es el hoy de la salvación. Es hoy les ha nacido el Salvador, dicen los ángeles a los pastores. Jesús a Zaqueo le dice, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y después ya en su casa le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y al ladrón arrepentido le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un hoy perpetuo, un hoy que se prolonga hasta nuestros días y se prolongará por todos los días de la humanidad. O sea, el año de gracia, el hoy de la salvación, para siempre inaugurado por Jesús. La misión de Jesús está en clave también profética universalística. El texto es amplio. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras tan hermosas que él decía. Se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, con seguridad ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó, les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En tiempo de Elías había muchas viudas en Israel cuando dejó de llover durante 3 años y medio y todo el país sufrió hambre. Pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta en la región de Sidón. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad con la intención de despeñarle. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Aquí podemos ver en este mapa, aquí se alcanza a ver Sidón. Ya pertenece no al pueblo de Israel, sino a Fenicia. Está Tiro y acá estaba Sidón. Y Siria también es fuera del territorio de Israel. O sea, el ejemplo de Elías y Eliseo es la actuación con personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Jesús nunca se llama a sí mismo profeta, pero se coloca en la línea de los profetas. En primer lugar, en este texto que hemos leído, pues ya vimos cómo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera. Entonces dice, esta lectura que ustedes acaban de escuchar se ha cumplido hoy. También les dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. O sea, yo tampoco voy a ser aceptado aquí. Y hace referencia a los profetas de Israel, Elías y Eliseo. La visión es vista pues como de un profeta. Su misión de predicar la palabra de Dios, de anunciar la buena noticia, es la propia de los profetas, o de llamar a la conversión, de denunciar lo que está equivocado, es lo que hacían los profetas. Cuando resucita al hijo único de la viuda de Naín, la multitud dice, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando le dicen a Jesús que Herodes lo anda buscando para matarlo, él dice, tengo que seguir mi camino a Jerusalén porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Y los discípulos de Maús, cuando van con el extranjero, el forastero que se une a su plática y a su caminar, le dicen,
de Jesús de Nazaret, que es el que va con ellos, pero no lo reconocen. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y del pueblo. O sea, Jesús es un profeta. Y la actividad de Elías y Eliseo es fuera de las fronteras de Israel. Acuérdense, en Sidón, que pertenece a Fenicia, y con un sirio. Entonces la misión de Jesús también va a ser universal. Si Elías y Eliseo actuaron fuera de las fronteras de Israel, con más razón Jesús tiene la misión de salvar a todos los pueblos. No nada más a Israel, sino a todos. Va a ser luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Toda carne, o sea, toda persona verá la salvación de Dios, dice Juan el Bautista. Y en 24:47 es la misión de Jesús resucitado, que se predique la conversión de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos estamos llamados a la mesa del reino y nos alegraremos de ver en la mesa del reino a personas de toda clase social, de todas naciones, de todos los pueblos. En San Lucas, pues son importantes los que eran considerados como extranjeros. Los samaritanos en parte pertenecían al pueblo, pero eran considerados como cismáticos. Y sabemos que judíos y samaritanos no se veían bien. Sin embargo, en el Evangelio de San Lucas tiene una preponderancia fuerte. Por ejemplo, la famosa parábola del buen samaritano, ni el sacerdote, ni el levita tienen compasión del que está ahí tirado. Es el samaritano, el que es mal visto por los judíos, quien se compadece de ese hombre. Cuando nos habla de la curación de 10 leprosos, es un hecho que presenta solo San Lucas, nos dice que solo uno vino a dar las gracias y alabar a Dios. Y ese uno era samaritano. Entonces, los samaritanos son bien vistos. La predicación del perdón y salvación a todos los pueblos comienza de Jerusalén, pero llega a todas las comunidades. Por eso en Hechos 1:8 dirá, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, salvación para todos. ¿Cuál es la reacción de los oyentes y la suerte de Jesús? Primero, una admiración inicial. Estaban asombrados por las palabras tan hermosas que él decía, o por las palabras de gracia que él decía. Primero, es una admiración, un entusiasmo, una alegría. Pero inmediatamente viene la sospecha, la duda. ¿Acaso no es este el hijo de José? O sea, no conocemos a su familia. ¿Podrá ser él una persona tan grandiosa? Y luego viene el rechazo. Se indignaron e intentan despeñarlo. Intentan matarlo. Pero Jesús, pasando por medio de ellos, siguió su camino, nos dice el evangelista. La libertad de Jesús para seguir su camino, pues es el hecho de él va a Jerusalén. Y va a Jerusalén, va a ir a Jerusalén desde 9:51, no por un viaje meramente religioso, celebrar la Pascua, sino también porque él sabe que allá va a ser el misterio pascual de él, su pasión, muerte y resurrección. Entonces él va decidido a enfrentar ese rechazo que tiene de muchos judíos. Es una invitación a caminar juntos con él,
Hoy hablamos mucho del sínodo. Es jodos en griego, quiere decir camino, y sin en griego quiere decir con el mismo camino. Todos como iglesia caminando juntos siguiendo a Jesús. Ese es el camino, podríamos decir, sinodal, que ya, por no decir sínodo, está diciendo el camino juntos. El sentido global de la libertad de Jesús ante el rechazo. Su camino libre y decidido a Jerusalén. 9:51. Como se llegase en los días de su partida de este mundo, se afianzó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y va a Jerusalén. También podemos ver cómo Jesús fracasa en su primera misión con sus paisanos. Y esta es una llamada de atención para nosotros. No podemos medir nuestra fidelidad al Evangelio por el éxito que tengamos, sino muchas veces por el fracaso, por la oposición que hay. Jesús fracasó humanamente hablando en su primer misión. Fracasó en su vida en el sentido, lo mataron, pero el Padre lo resucitó. El Padre declaró el sentido salvífico de Jesús en su camino. El Padre aprobó lo que Jesús había hecho. Su suerte, su misterio pascual ya lo había evocado en el anciano Simeón. Este niño está puesto para ser signo de contradicción. Unos lo aceptarán, otros lo rechazarán. También cuando Jesús se pierde en el templo, se nos dice que al tercer día lo encontraron en el templo. De alguna manera es evocar simbólicamente la muerte y la resurrección de Jesús. Recapitulación y conclusión. Síntesis de los elementos. La persona de Jesús ya vimos que es el enviado por el Padre y ungido por el Espíritu. Por la fuerza de ese Espíritu puede anunciar la buena noticia de salvación. Su misión es evangelizar, comunicar esa buena noticia, liberarnos de todo aquello que nos impide ser hijos de Dios, ser hermanos de los demás. Es una misión profética y de salvación a todos los pueblos, a todas las personas. Pero los destinatarios privilegiados son los pobres y los marginados y más allá de las fronteras de Israel. La suerte de Jesús está presentada allí en el Evangelio, en esta escena. Primero suscita la admiración, así fue en el ministerio de Jesús. Después llegó un momento, por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 6, donde después del discurso del pan de vida, muchos empezaron a abandonarlo, muchos de los discípulos. Y Jesús les pregunta a los 12, ¿quieren ustedes también irse? Y Pedro dirá, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y después de generar sospechas de ser abandonado por muchos, pues es rechazado, al menos por las autoridades judías y romanas. Pero dentro de todo ese camino de Jesús hay la libertad y la decisión plena de Jesús de continuar su camino a Jerusalén, su camino al misterio pascual. De tal manera que esta escena, podríamos decir que es programática, o sea, nos ofrece el programa, la síntesis de qué persona es Jesús, cuál es su misión, quiénes son sus destinatarios privilegiados y cuál suerte le espera a Jesús. Ahí tenemos en una sinopsis todos esos elementos. Pero a la vez
es como un ejemplo, un paradigma para toda la iglesia en su labor evangelizadora y liberadora. Tenemos que ver si realmente seguimos la misión de Jesús, si los destinatarios privilegiados de nuestra acción pastoral son los pobres, los marginados, los débiles, que pueden cambiar las personas. Pueden ser los de la tercera edad, los ancianos, pueden ser aquellos que están recluidos, etcétera. Pero toda aquella persona que está sufriendo discriminación es el destinatario privilegiado de Jesús y debe ser el destinatario privilegiado de nuestra acción pastoral de todos nosotros. O sea, ¿en qué sentido es modelo y ejemplo? Necesitamos seguir a Jesús y saber que si al maestro lo mataron, pues a nosotros, si predicamos realmente el evangelio, pues no nos va a ir plenamente bien. No vamos a buscar el éxito de nuestra misión, sino la fidelidad al Espíritu de Dios. ¿En qué nos interpela y cuestiona a nosotros como agentes de la pastoral y a nuestra pastoral? Pues sería revisar, insisto, lo que hemos visto de Jesús aplicado o confrontado con lo nuestro, para ver si seguimos los lineamientos, si seguimos el modelo que Jesús nos presenta de su persona como evangelizador, como profeta, como Salvador universal, que tiene sus destinatarios privilegiados, los pobres, etcétera, sin descuidar a nadie. La salvación es para todos, pero la preferencia la tienen esas personas marginadas. ¿Y cómo podemos actualizar esta escena hoy para nosotros? Sería la tarea que estaría para cada uno de nosotros y para nuestros grupos. Con esto yo concluyo. Veo el chat a ver si le... Primero, gracias, buenas noches. Gracias, Padre Junco. Dios lo bendiga, muchas gracias. Hasta qué gusto verlo y oírlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, aclaración. Y si hay tiempo, lo puedo responder con todo gusto. Si no, ahí tenemos una serie de aspectos que tendríamos que meditar en nuestros grupos, en nuestra parroquia, en nuestras comunidades. Pues no, padre, parece que no hay comentarios adicionales. Correcto. Pues Aquí está el muchísimas padre, gracias. padre Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, padre. Muchas gracias a todos por estar en esta reunión. Muy amable, Padre Juan Carlos. Dios le bendiga, padre. Igualmente a todos nosotros. Y terminamos con un Padre Nuestro. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado santificado sea sea tu Nombre. venga Venga a a nosotros tu reino. Hágase tu nuestra voluntad. voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Aquí está también el padre Gerardo, padre. Bien. Creo que quería comentar algo. Está en silencio. Padre. Solo agradecer también, Gerardo. padre, muchas gracias por compartir este tema. Saludos a todos y buenas noches. Muchas gracias, Padre Gerardo. Muy buenas noches. Gracias. Pues los esperamos el próximo. Gracias.